Aló, ¿qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y este es el video mensual elegido por los miembros del canal. Eso no me lo esperaba. ¿Cómo puedes hacer vos también para elegir un video en este canal? Bueno, hacete miembro y lo vas a poder averiguar. Ahí abajo tenés toda la info al lado del botón de suscribirte. ¿Alguna vez te preguntaste cómo cambiaría tu vida si de pronto te volvieras una celebridad y un día, por ejemplo, te invita a cenar Angelina Jolie o de pronto estás jugando al golf con Leo DiCaprio? Esto es lo que le sucedió a un montón de personas que hoy también son celebridades y las decisiones que tomaron no fueron siempre la correcta. En el mundo del espectáculo, el amor parece seguir guiones de cine, llenos de traiciones, segundas oportunidades y finales felices, aunque no para todos. Hoy nos sumergimos en un montón de casos donde actores o actrices dejaron a su pareja por un compañero de elenco o incluso los volvieron cornudos, y sobre todo celebridades que se aburrieron de su pareja mundana que poco tenía que ver con las luces de Hollywood, y por más que quizás esa persona lo acompañó durante años previo a la fama, apenas pudieron, la abandonaron como si nunca hubiera existido. Corría el año 2005 y Brad Pitt, el rubio de oro de Hollywood, estaba felizmente casado con Jennifer Aniston, la novia de América. Pero entonces llegó Angelina Jolie, conocida tanto por tener los labios más suculentos de la galaxia, por besuquearse con su hermano en alfombras rojas o por sus papeles de mujer fatal. Nice. La película Mr. and Mrs. Smith no solo prometía ser un éxito taquillero por la acción y el suspenso, lo que nadie anticipó fue que también sería el escenario de una historia de amor real. Durante el rodaje, la tensión entre Brad y Angelina era clarísima. No estamos hablando solo de actuación, frikis del carajo, estamos hablando de miradas que no necesitaban diálogo, de esos gestos pequeños pero significativos que se colaban entre toma y toma. Los rumores no tardaron en esparcirse como reguero de pólvora. Todo el mundo quería saber, ¿era todo actuación o había algo más? Cuando Brad y Jennifer Aniston anunciaron su separación, los tabloides estaban como locos. Brad y Angelina juntos era el titular que vendía más que pan caliente. La relación entre Brad y Angelina pasó de ser un rumor a confirmarse cuando aparecieron juntos públicamente, desatando una tormenta mediática que seguía cada paso, cada mirada, cada gesto de afecto. Angelina y Brad no solo formaron una pareja, sino que también crearon una familia grande y diversa. Adoptaron a Maddox de Camboya, a Zahara de Etiopía y a Pax de Vietnam. Y tuvieron 3 hijos biológicos, Shiloh y los gemelos Knox y Vivien. El compromiso de la pareja con causas humanitarias y los derechos de los niños en todo el mundo solo añadió más capas a su ya compleja relación pública. Pero como en toda buena historia de Hollywood, el final fue épicamente turbio. Tras más de una década juntos, la pareja anunció su divorcio en 2016, un proceso que se llenó de acusaciones cruzadas y batallas legales por la custodia de sus hijos. Este final no solo marcó el cierre de un capítulo en sus vidas, sino que también dejó a los fans y a los medios especulando sobre lo que realmente sucedió detrás de esas puertas cerradas. Y aún a día de hoy siguen batallando en la justicia. Corría el año 2002 y aunque Jiggly estaba destinada a ser un fracaso rotundo en taquilla, una caca pinchada en un palito, pero sirvió como el escenario perfecto para encender la llama entre Ben Affleck y Jennifer López. Estos dos titanes del entretenimiento, cada uno en su propio derecho, se convirtieron en el blanco de todos los flashes y su romance se catapultó al centro de atención. La relación entre J-Lo y Affleck no fue solo un romance cualquiera, marcó la pauta para las parejas de celebridades en la era moderna de los medios. Eran los días en los que Internet empezaba a tener un rol más importante y los paparazzi se las ingeniaban para capturar cada salida, cada cita, cada gesto romántico. Cada vez que Ben le tocaba el culazo a Jennifer, la prensa los adoraba y ellos a veces parecían disfrutar del foco mediático, hasta que la presión se volvió demasiado intensa. Como toda buena telenovela, la relación tuvo sus altibajos. A pesar de comprometerse en 2002, la pareja finalmente se separó en 2004, dejando a sus fans y a los medios especulando sobre qué pudo haber ido mal. Rumores de un abandono de Ben a Jennifer en el altar, hasta artículos sobre que lo habían encontrado con un travesti. Sea como sea, cada uno siguió su camino, formando familias y continuando con sus exitosas carreras, pero siempre bajo la sombra de su amor pasado. Fast forward a más de una década después y el destino, ese loquillo, tenía otros planes para ellos. Contra todo pronóstico y después de matrimonios fallidos y varias lecciones de vida, Jennifer y Ben reavivaron su relación en 2021.
2001. Sí, señores, Bennifer estaba de vuelta demostrando que algunos amores realmente pueden sobrevivir el paso del tiempo y que esa leyenda de no vuelvas con tu ex no siempre es correcta. Para Kristen Stewart y Rupert Sanders, todo comenzó en el set de Snow White and the Huntsman en 2012, donde Kristen Stewart, la estrella de Crepúsculo, trabajaba bajo la dirección de Rupert Sanders. En ese entonces, Kristen era la mitad de la pareja soñada de todos los fans de Twilight junto a Robert Pattinson. Lo que nadie esperaba era que el cuento de hadas de Stewart y Pattinson estaba a punto de enfrentarse a un giro turbio y muy real. Durante el rodaje, algo más que la trama de film estaba en desarrollo. Los rumores empezaron a circular cuando se capturaron imágenes comprometedoras de Stewart y Sanders, mostrando una cercanía que iba más allá de una simple relación profesional. Era evidente que la química traspasaba la pantalla, que andaban intercambiando fluidos, pero el precio de esa conexión sería alto. Cuando las fotos del affair salieron a la luz, los fans de Twilight quedaron con el culo para el norte. La imagen de Kristen Stewart y Robert Pattinson como la pareja perfecta se desmoronó ante los ojos del público. La prensa se lanzó sobre la historia con una voracidad que solo se ve en Hollywood, convirtiendo la vida personal de Stewart en el tema de conversación de todos. La repercusión del escándalo fue instantánea. Robert Pattinson y Kristen Stewart terminaron su relación, un golpe duro para los que seguían su romance tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero no termina ahí. Rupert Sanders, quien estaba casado y tenía hijos, también vio cómo su matrimonio se desintegraba bajo el escrutinio público. El affair no solo afectó las vidas personales de los involucrados, sino que también tuvo un impacto en sus carreras. Kristen Stewart emitió una disculpa pública declarando su amor por Pattinson y expresando su arrepentimiento. Esta situación dejó a la audiencia dividida entre el apoyo y la crítica, con debates acalorados sobre la privacidad de los famosos y las expectativas del público sobre sus ídolos, que a fin de cuentas son humanos y pueden hacer cagadas como todos nosotros. Arnold Schwarzenegger, el inmortal Terminator, y Maria Shriver, periodista y miembro de la poderosa familia Kennedy, formaron durante más de 2 décadas una de las parejas más sólidas de Hollywood. Juntos criaron 4 hijos y construyeron una vida que a muchos les parecía de ensueño. Arnold conquistaba la taquilla y luego la política, mientras que Maria se destacaba en el periodismo y las causas benéficas. Pero detrás de ese éxito público se escondía una trama digna del mejor guión dramático. En 2011, el mundo se quedó sin palabras cuando se reveló que Arnold Schwarzenegger había tenido un hijo con la empleada de la casa, una mujer que había trabajado para la familia durante años. Este no era solo un affair, era una historia oculta durante más de una década, justo bajo la nariz de todo Hollywood y, lo que es más doloroso, de su propia familia. Maria Shriver, enfrentando una traición de proporciones épicas, tomó la decisión de solicitar el divorcio. No era solo el fin de su matrimonio, sino el derrumbe de la imagen pública de una pareja que muchos consideraban un bastión de estabilidad. La dignidad con la que Maria manejó la situación resonó con muchas personas que vieron en ella no solo a la víctima de una traición, sino también a una figura de fuerza y resiliencia. Arnold Schwarzenegger, por su parte, no tardó en admitir su error. Describió este incidente como el mayor fracaso de su vida, mostrando un lado de vulnerabilidad que pocos esperaban del hombre que una vez fue Mr. Universo y el gobernador de California. Su confesión fue un intento de redención, un reconocimiento de que los secretos y las mentiras tienen un precio que a veces es demasiado alto. Todo comenzó en el set de Gattaca en 1997, donde Ethan Hawke y Uma Thurman, 2 estrellas en ascenso, no solo compartieron créditos, sino que también compartieron fluidos e iniciaron un romance que capturó la atención de todos. Rápidamente se convirtieron en la pareja de moda, admirados tanto por su talento como por su química fuera de la pantalla. Se casaron y tuvieron 2 hijos, formando lo que muchos pensaron que era una familia ideal. Sin embargo, como en cualquier guión con suficientes vueltas de tuerca, el matrimonio comenzó a mostrar grietas cuando surgieron rumores de que Ethan estaba teniendo un affair con nada más y nada menos que la niñera de sus hijos. ¿Qué? ¡Bombazo! Así como lo escuchás, la noticia cayó como un balde de agua fría y sacudió los cimientos de lo que parecía ser una relación sólida. Ethan Hawke salió al cruce de los rumores, negando que cualquier cosa con la niñera hubiera comenzado antes de su separación oficial de Uma, pero ya sabemos cómo es esto. Cuando el río suena, agua lleva. El escándalo estaba servido y los tabloides se hicieron un festín cubriendo cada detalle, cada insinuación, alimentando el morbo público. Finalmente, en 2005, el matrimonio se desmoronó oficialmente. Ethan y Uma se divorciaron, dejando a muchos fans y a la prensa especulando sobre lo que realmente sucedió detrás de las puertas cerradas de su hogar. Fue un final marcado por la tristeza y la controversia.
infancia. Un recordatorio de que incluso las historias de amor más admiradas pueden tener un final que nadie espera. Ryan Phillippe y Reese Witherspoon se convirtieron en la pareja dorada de Hollywood, no solo por su éxito y belleza, sino también por formar una familia que parecía de comercial de TV. Se casaron jóvenes y rápidamente se convirtieron en padres, formando lo que muchos consideraban una familia perfecta. Pero las cosas no siempre son lo que parecen. Después de 7 años de matrimonio, cuando todo parecía ir viento en popa, llegó el bombazo. Anunciaron su divorcio. Pero eso no fue todo. Frikis del carajo. Junto con la noticia del divorcio, surgieron rumores de que Ryan había tenido un affair con Abby Cornish, su coestrella en la película Stop Loss. El escándalo fue un duro golpe para la imagen pública de Ryan. Aunque siempre se mostró como el galán de cine, el marido y padre ideal, los rumores y las especulaciones empezaron a pintar una imagen muy diferente. La prensa y el público empezaron a cuestionar no solo su compromiso con su matrimonio, sino también su carácter. A pesar de la tormenta mediática, tanto Ryan como Reese siguieron adelante con sus vidas. Trabajaron duro para mantener una relación cordial, especialmente por el bien de sus hijos, mostrando una madurez que a veces falta en las esferas de Hollywood. Ahora pongámonos en modo psicólogo para entender por qué suceden estas cosas. En Hollywood constantemente se están formando nuevas relaciones en sets, fiestas y eventos. Estas interacciones pueden llevar a intensas conexiones emocionales y físicas, especialmente cuando se está trabajando estrechamente con coestrellas atractivas y carismáticas bajo circunstancias altamente emocionales o románticas. La constante exposición a nuevas y tentadoras oportunidades puede hacer que mantener la fidelidad sea un desafío incluso para el más devoto de los socios del club de la monogamia. La vida de una celebridad puede sentirse desconectada de la realidad. Este ambiente puede fomentar un sentido distorsionado de lo que es aceptable, con celebridades casi siempre rodeadas de personajes que les dicen sí a todo y gente que no desafía sus acciones. Puede llevar a un comportamiento que en un entorno más convencional podría ser considerado inaceptable o destructivo. A medida que las celebridades aumentan su fama, su imagen pública se vuelve más importante y puede sentir la presión de mantener una cierta imagen. A veces esto incluye tener una pareja que también sea famosa o esté a la altura de su nuevo estatus. Esto puede hacer que las relaciones existentes, especialmente con parejas que no son del medio, se sientan menos adecuadas o estimulantes, o simplemente un bodrio, aburridas. Muchas relaciones de celebridades sufren debido a la falta de tiempo juntos. Las largas separaciones mientras están en rodajes, giras o promociones pueden enfriar relaciones y abrir la puerta a infidelidades. La distancia no solo dificulta la comunicación, sino que también puede llevar a desencuentros emocionales. Básicamente, si no te ves con tu pareja, se pincha todo. Y la gran pregunta, ¿creen que el entorno de Hollywood justifica de alguna manera estas acciones o es simplemente la naturaleza humana manifestándose bajo situaciones extremas? Y sobre todo, ¿vos qué harías en una situación así? Ahora sí, ya sabes cómo es la movida, dale duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Y si te gustó esta data suculenta, séte también miembro del canal, que hay mucho material exclusivo. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos vemos la próxima. Paz.